asiento, por favor, delante del Señor. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, sí quería decirles algo sobre el mes Yevat. Es el mes bíblico o el calendario del calendario hebreo que dice la Biblia, la palabra del Señor, el mes bíblico, el calendario de Dios. El que nosotros tenemos es el calendario gregoriano. Para alguno que no supo o no sabe, se lo digo. El calendario gregoriano fue inventado por el nombre mismo que lo lleva, Gregorio. Él fue el Papa Gregorio, cura Gregorio, que se le ocurrió hacer un calendario y cambió todo el sentido profético de los tiempos de Dios en la Biblia. Entonces la iglesia está más perdida que Adán en el Día de la Madre. Muchos cristianos están así que no saben. Por eso yo le voy a comenzar a enseñar. La vez pasada le dije algo sobre que muchos cristianos no saben cómo salir de los ciclos de miseria, de pobreza, cómo romperlos. No voy a hablar sobre ello ahora, pero sí, el Señor dice en su palabra y dejó estipulado cuándo y cómo se pueden romper los ciclos de pobreza y de miseria. Muchos cristianos son muy buenos de corazón, pero siempre están en los ciclos de miseria y de pobreza. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que no le han enseñado es, proféticamente hablando, nosotros cuando hablamos de las fiestas sagradas, ¿qué dice la Biblia? No las que inventó algún cura ni que inventó la Iglesia Católica. Entonces, si no, nosotros estamos conforme a las palabras de Dios, celebrando las fiestas sagradas del Señor que están en la Biblia. Y entonces nosotros no guardamos, sino las celebramos, porque la iglesia celebra proféticamente. Y el sentido profético que el Señor me dio sobre esta palabra es tremenda. Por ejemplo, el año nuevo de los árboles o el año nuevo, hay 4 años nuevos en Israel, pero uno es cuando Israel salió de Egipto. El otro es en el año nuevo del día de la creación, que ese es el Rosh Hashanah, y el otro es el año nuevo de los árboles, que está hablando de la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, muchos no le prestaron el sentido profético de esto. La iglesia no le ha dado sentido, ni ha buscado el sentido profético de esta palabra. Pero hay un texto en Zacarías que dice, en el capítulo 1, dice verso 7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat. ¿Estamos hablando? El mes bíblico, estamos ahora en Israel, estamos hablando de la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar hacia allí? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en Israel es lo que va a repercutir, pasar. Son señales que nosotros tenemos que ver que sucede en Israel. ¿Me están oyendo? Ahora miren, Zacarías 1:7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat, que es el año nuevo de los árboles o de la creación, en el segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de su abuelo también, diciendo, y vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Que son los mirtos? Los árboles. Está hablando que justo en el mes de Shevat, el año nuevo de los árboles y de la naturaleza, el Señor le dio esta palabra. ¿Y dónde estaba parado el profeta? Entre los árboles mirtos. No es casualidad. Nada en la Biblia es casualidad. ¿Me están oyendo? También habla en Apocalipsis que el caballo rojo, bermejo, es el caballo que va a herir la tierra. Y dice tierra, no está hablando de la gente primero, se está hablando, dirigiendo a la tierra con mortandad y va a quitar la paz de la tierra. Por lo tanto, va a haber guerra. ¿Me están oyendo?
Ahora, no es casualidad lo que le dijo el Señor al profeta Zacarías muchos años antes, y después en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como se la dijo al apóstol Juan, el Señor hablara del mismo caballo y dijera que en tal día el caballo rojo, el bermejo, herirá, quitará la paz de la tierra. Y no es casualidad. ¿Me está oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, yo quiero ir a la Biblia, a la palabra del Señor, al mensaje de hoy específicamente. Estoy hablando sobre qué es el pecado. El pecado rompe la intimidad con Dios. Ezequiel 18:4 dice, todos los seres humanos son míos para juzgar, dice el Señor, los padres, los hijos igual. Y esta es mi regla, dice el Señor, la persona que peque, esa morirá. Ahora, otra versión dice, la persona que peque, esa va a morir. Ahora, el tema es que la serpiente engañó a Eva y a Adán diciendo que no iban a morir si pecaban. Entonces, fue la mentira más grande que la serpiente, el diablo, puso, sembró en la humanidad. Ahora, estuvimos hablando de esto. ¿Qué es el pecado? Lo que el pecado no pudo hacer, o mejor dicho, lo que el imperio romano no pudo hacer, lo que los fariseos no pudieron hacer, lo que Satanás no pudo hacer, el pecado lo hizo en la cruz del Calvario, que fue que el Padre le dé la espalda a su Hijo al cargar todos nuestros pecados en la cruz. Eso no quiere decir de una vez para siempre. Está hablando de que tú yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y a partir de ahí todos los pecados hacia atrás fueron borrados y perdonados. Y a partir de ahí para adelante tengo que caminar en novedad de vida, en vida nueva. Y como dice la Biblia, en santificación de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? En el libro de Mateo 40, versículo 46, 27-46, cerca de la hora novena, el Señor clamó a gran voz y dijo, Jesús en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vimos que si el Padre Eterno le dio la espalda a su Hijo en la cruz, lo abandonó. ¿Por qué crees que será diferente con nosotros? El pecado te puede enviar al infierno y es separación total y para siempre de Dios. Es el destierro de la presencia de Dios, de todo lo hermoso y feliz. ¿Pero qué es el pecado? Algo que se burla hoy la humanidad. Algo que lo toman muchos en broma y que lo toman con liviandad. ¿Qué es el pecado? Pecado es un simple error. Es algo más delante del Señor. ¿Cómo se interpreta la palabra pecado? Es un error común de los hombres y de las mujeres. ¿Qué poder tiene el pecado que puede separarnos del Señor y separarnos y hacer que Dios nos abandone y separarnos de todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Qué es el pecado conforme a la Biblia? Porque muchos dentro y fuera de la iglesia han creído que pecados son ciertas clases. Por ejemplo, han dicho, bueno, el adulterio, robar, bueno, la fornicación o otra cosa. Entonces, han tomado muchos, dicen, yo no estoy en pecado porque esos dos o tres cosas no las estoy haciendo. Entonces, creen que eso es nada más pecado. No es eso nada más. Mire, ¿qué es la palabra pecado? Es la palabra hebrea llamada jatá, con doble T, que significa uno, es el común, que todos los conocemos, la iglesia lo ha conocido a través de los tiempos, y es el que más ha resurgido o renombrado o se ha escuchado en la iglesia, y es errar el blanco. Pero errar el blanco tiene que ver con que cada vez que pecamos, nos desviamos unos grados de la voluntad de Dios. Cada vez que cometemos un error y le erramos el blanco, estamos diciendo que si tú estabas apuntando a tus sueños, como Israel estaba apuntando a entrar a la tierra de las promesas, y de pronto pecó delante del Señor, no en la forma grosera como te dije en momentos atrás, porque algunos creen que esos son los pecados
groseros nada más. No, no, no. Israel pecó. Su pecado número 1 fue la queja. Su pecado número 2 que Israel en el desierto hizo delante del Señor o cometió delante del Señor fue la incredulidad. Sobre ello quiero hablarte en esta noche. El pecado de la incredulidad. Pero miren, cada vez que Israel cometía un pecado delante del Señor, se alejaba y se desviaba del propósito de Dios, de su sueño y de sus metas y de lo que quería alcanzar. La tierra de las promesas era su meta. La tierra de las promesas era su sueño. La tierra de las promesas era la abundancia. La tierra de las promesas era disfrutar de una vez por todas lo que años no habían podido disfrutar. Pero ellos cada vez que pecaban, se desviaban. Se desviaban. Se desviaban. Estuvieron tan lejos que tardaron 40, 38 años en un lugar. ¿Qué hace el pecado? Se desvía. ¿Lo notas? Al principio no. Esto es como en el mar. No me voy a olvidar cuando Joel y yo jugábamos con los barrenadores, ¿se dice? Era chiquito. No era grandote como ahora. Era chiquito. Un par de años atrás. Y nosotros estábamos buscando la ola más alta, más grande. Sí. Estábamos arriba. Parecíamos tortuga y arriba. Buscando la ola más alta. Tanto fue que de pronto vimos un tumulto de gente en la playa. Y decíamos, tanto nos conocen, gracias, gracias. No, era que decía, se están ahogando, se están ahogando. Nosotros no nos estábamos ahogando. Pero estábamos tan lejos que ni lo notamos. Y eso es lo que sucede, igual sucede con el pecado, te va llevando despacito. Y vos crees que estás cerca de la playa, estás cerca de la orilla, pero estás lejos, muy lejos. ¿Me están oyendo? Eso sucede, es lo mismo que sucede con el pecado te va desviando. Ahora, ¿qué significa pecado? No alcanzar algo. ¿Qué significa pecado? Pecado es obrar mal, pecado es ofender, pecado es orgullo, pecado es altivez, pecado es soberbia, pecado es mentira, pecado es desobediencia a Dios, pecado es incredulidad, pecado es murmuración, o sea, quejarse, gruñir, murmuración, pecado es transgresión, pecado es infracción, pecado es rebelión. Pecar es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra, ya sea no hacer lo que se nos ha ordenado o cometer lo que específicamente Él nos ha prohibido. Por ejemplo, pecado es, si yo sé que debo diezmar, no diezmo, eso es pecado, estás en pecado. Póngale la justificación que quiera. ¿Me está oyendo? Muchos miembros hablan de derechos. Gente cristiana habla de derechos, pero nunca hablan de las obligaciones. ¿Cuál es mi obligación? Es como en todo matrimonio. En el matrimonio yo tengo derechos y tengo obligaciones. Mi esposa tiene derechos y tiene obligaciones. Yo como esposo tengo derechos y tengo obligaciones. Como miembro del cuerpo de Cristo tenemos derecho, pero también tenemos obligación a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si el Señor dice diezmar, debe diezmar. Si no lo haces, estás en pecado. Llámale H, llámale B. Hace lo que quiera, justifica de la forma que quiera. Entonces, eso también se llama engaño del pecado. Satanás engañó a Eva. ¿Me está oyendo? Y engañó al sí querida. Porque el otro, en vez de decir, no, esto no dice el Señor, hay que respetar al Señor. Dios dijo que no lo hagamos. El sí querida le dijo, sí, mi amor. Y comió. Ahora mire,
El pecado de la incredulidad. ¿Estás preparado? Yo te diría que te ajuste los cinturones de seguridad. Si no lo tienes, agárrate bien. Porque pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. Cuando la Biblia habla, los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Muchos de los cristianos viejos y no tan viejos creen que son los demás del mundo. No, güey, no. Escucha. ¿Qué es esa palabra incredulidad? Pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 18, verso 8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Por qué el Señor diría estas palabras? Si la fe es una de las palabras o uno de los temas más hablados de la iglesia. De hecho, muchas iglesias solamente hablan de la fe. Hay muchísimos por ahí que solamente hablan de la fe. No le hablan de la sustancia. ¿Me están oyendo? Te hablan de la fe, pero no te hablan del pecado. Te pueden hablar todo de la fe y tú dices, ay, yo tengo fe y llegar hasta la presencia del reino y quiero entrar. Y dice, no puede entrar. ¿Por qué? Porque estás en pecado. ¿Qué pecado? ¿En qué? Dice, como dijo Malaquías, todo lo de Israel en Malaquías 3:10. El libro que más les cuesta leer a los cristianos, Malaquías 3:10, o el capítulo. La fe es uno de los temas más hablados de la iglesia. Ahora, cuando suene la trompeta final, que no está muy lejos, el Señor encontrará fe. Lucas 18 dijo, cuando venga yo a la tierra, cuando vuelva otra vez a buscar mi iglesia, ¿encontraré gente que tenga confianza en mí? ¿Por qué tiene que ver esto con la incredulidad? Ahora vas a saber. Mire, cuando suene la trompeta final, el Señor dijo, ¿encontrará fe? Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya, haya, dijo uno. No, se dice haya. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Wow. Miren lo que dice Hebreos. Yo diría que lo lea, lo tenga presente, porque en el versículo 12, capítulo 3, verso 12 del libro de los Hebreos, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de los Hebreos está hablando que esa parte, el corazón malo de incredulidad, la incredulidad en un corazón endurecido. Ahora, ¿qué significa malo? ¿Qué está diciendo la Biblia con malo? Está hablando endurecido. ¿Me están oyendo? El otro día le decía, estaba pintando, mi hijo Joel me estaba ayudando. Y le digo a él y a mi esposa, estoy endureciendo. Era la pintura que me estaba dejando duro. ¿Me están oyendo? Digo, pero no en la fe, sino en la pintura. Estaba en... ¿Lo vio a frente? ¿No miró? Miren, pero ¿qué es malo? ¿Qué es corazón malo de incredulidad? Está hablando de un corazón endurecido debido al engaño del pecado. No morirá, dijo la serpiente. La serpiente sigue diciendo, no diezmes. Dale con pernilla, dijo uno. No diezmes. Ah, apóstol, eso es antiguo. Es de mi época. ¿Me está oyendo? Sigue diciendo la serpiente, no diezmes. Entonces uno dice, ay, sí, porque soy tan pobre.
que no puedo diezmar. Si uno tiene temor de Dios, el temor no te va a justificar. Va a decir, esto es del Señor. Por eso que los millonarios fueron millonarios. Uno es Rockefeller. Rockefeller fue una de esas personas, cuando era un niño, le dijo, Señor, yo necesito que me prosperes. Y el Señor lo prosperó. Y dice, del primer dólar que tú me des, tú vas a ser mi socio. Yo te voy a dar el 10% a ti. El primer dólar. ¿Y qué pasó? Rockefeller se transformó en un millonario porque él empezó a diezmar. Pero la serpiente, el engaño del pecado, el diablo te está diciendo, no diezme, sos muy pobre. Nadie es tan pobre para no dar nada. De hecho, para romper el ciclo de la pobreza, tiene que ser tu razón de dar, cuando o los límites que tú tengas en dar, o donde vayas a dar, o la forma en que tú des, será la forma en que tú vas a romper los ciclos de miseria. Porque nadie es mayor dador que el Padre. El Padre Celestial dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario como ofrenda, como sacrificio vivo por el pecado, como sacrificio, como cordero. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie es mayor dador que Dios. Nadie es mayor dador que el Padre. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón duro o de endurecimiento, o se haya endurecido por el engaño del pecado para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es esos momentos que dice, creo o no creo, estoy creyendo o no estoy creyendo. Uy, no creo nada. Pasa un tiempo, no creo nada. Pasa otro tiempo, creo todo. Pasa otro tiempo, es como la onda del mar. Hoy creo, mañana no creo, hoy soy un creyente, mañana un incrédulo, hoy soy creyente. Dice el libro Santiago, nadie prosperará de esa manera. Si tienes que tener una disciplina personal, interna, es que te disciplines en mantenerte fiel, en mantenerte confiando en las promesas del Señor. El pecado que cometió Israel en el desierto, que lo mantuvo 38 años parado en un lugar. En ese lugar, mire, ¿sabe cómo comenzó ese ciclo? Ya te voy a hablar bien. Comenzó el ciclo con la incredulidad de María, la profetisa, y de Aarón. Nada más que Aarón, el sumo sacerdote, se arrepintió rapidísimo. Rapidísimo fue, instante fue. María no. María dijo, ¿qué se cree Moisés? Que solamente por él habla el Señor. También habla por nosotros. Y el Señor los llamó, vengan. Ahora Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. Eso no significa ser el más tonto. El pegame o no me pegue, soy Jordano. No. Estaba diciendo que Moisés era una persona que tenía su carácter bajo control. No significa que se dejaba golpear. De hecho, tenía un carácter bastante bravo. O sea, manso no es menso. Manso es mantener el carácter bajo control. ¿Me están oyendo? Por eso muchos cristianos entendieron mal lo que el Señor dijo. El que te pegue una mejilla, ponle la otra. No está hablando de que tú ¡ay, qué lindo, soy cristiano! No. Venía a tratarme de pegar, vamos a ver. Cuando yo entendí esto, ya dejé de ser un cristiano estúpido. ¿Me están oyendo? Uno de esos pastores, porque lo creíamos antes. Pero cuando el Señor me comenzó a llevar a investigar en su palabra, vi que en Israel, esa palabra es una frase que significa que el cristiano debe ser capaz de soportar el insulto, pero no un golpe. O sea, ¿puedo llegar a defenderme? Claro que sí. ¿Me están oyendo? Por eso no te dejes golpear. Y estoy hablando del varón golpeado por ahí. Hay mujeres que golpean al marido. ¿Hay? Sí. ¿Sí que hay? No es mi caso, ¿eh? Mire,
Pero mire, dice, la incredulidad nos aparta del Señor. ¿Qué significa apartarse del Señor? Esto es por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. Escucha dónde va el Señor diciendo, la duda de su fidelidad. Ahora, si permitimos crecer pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, terminaríamos de la misma manera que Israel en el desierto. Ahora, no permitas que nada de incredulidad eche raíz en ti. A veces el Señor puede parecer distante, pero no deje que tu corazón se aparte de la realidad de su fidelidad. Puede parecer que por momento el Señor parezca distante, pero su maravilloso amor, su maravillosa fidelidad es por siempre. Y por siempre Él va a bendecirnos. Por siempre Él nos va a rescatar. Yo confío en su fidelidad. ¡Aleluya! Mire, Hebreos 11, verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando hay un cristiano que en ese momento está pasando por un momento de incredulidad, no está agradando a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que Él es galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. Dios no te va a deber nada a ti ni a mí. Él es galardonador de los que le buscamos. La Biblia dice que si le buscamos, Él nos premiará, Él nos bendecirá, Él paga bien, Él paga mejor que cualquier otro patrón, Él paga mejor que cualquier otro amo, Él paga mejor. Pero sin confianza. Te lo vuelvo a pasar en limpio. Sin confianza es imposible que le agrademos. Yo tengo que confiar en que Él lo va a hacer, por más que aparentemente haya tormenta en mi vida o por más que esté pasando por momentos difíciles. Dice, sin fe obediente es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es premiador de los que le buscan. Miren. La incredulidad es el pecado que irrita el corazón de Dios. Vuelvo a repetirte, la incredulidad es el pecado que irrita el corazón de Dios. Éxodo 17, Israel llegó al desierto llamado Sin. No había señal de agua apta para beber y el pueblo reprendió amargamente a Moisés. Danos agua para poder tomar. Éxodo 17:2. Ellos trataron al ungido Dios como si fuera un obrador de milagros personal. Pero ninguno de ellos fue al Señor en oración. Escuche. Si ninguno de ellos, dejen de moverse allá atrás. Ninguno de ellos dijo, Dios, ninguno dijo, hey, Dios ha obrado en milagros. No ha sido así. Ninguno de ellos dijo, el Señor abrió el mar rojo por nosotros. Ninguno de ellos dijo, el Señor endulzó las aguas en Mara, las aguas amargas. Ninguno de ellos dijo, seguramente el Señor hará lo mismo. Eso es confiar. Escuche bien. El Señor dijo, ninguno de ellos dijo, seguramente el Señor hará lo mismo. Ninguno dijo. Eso es confiar. Todos están diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Ojalá volvamos a Egipto. Designemos otro pastor. Designemos otro capitán. No me gusta nada. Seguramente, alguien hubiese dicho, seguramente Dios proveerá agua para nosotros. Lo vuelvo a decir. Parece ventilador de templo. Ahora miren. Dios dijo a Moisés que se pare delante de la roca y la golpee. Escuche. Dios le dijo a Moisés que se pare delante de la roca y la golpee con su vara. Escuche, ¿están escuchando? No que le hable,
en ese momento. Cuando Moisés lo hizo, fluyeron las aguas. Ya te voy a hablar de pasajes. Exacto, específicamente. Cuando Moisés lo hizo, fluyeron ríos de agua, más que suficiente para calmar la sed del pueblo. Pero el Señor puso un nombre a ese episodio de incredulidad. Como tal vez tú ni yo lo hemos pensado, que cada momento que tú y yo pasamos por momentos de incredulidad, el Señor le pone nombre a ese momento. ¿Así? ¿Sí? ¿Sabe cómo el Señor lo llamó? A ese momento de incredulidad donde ellos no confiaron porque no confiaron en el poder de Dios. Su gran problema es que no estaban confiando en el poder de Dios. ¿Están oyendo? Ellos creían en Dios, ellos vieron y su incredulidad no fue porque no vieron milagros. Ellos fueron incrédulos a pesar de ver milagros. ¿Acaso el Señor no te ha salvado la vida, no te ha rescatado más de una vez de varios peligros? ¿Acaso el Señor no ha hecho cosas grandes e increíbles y tú lo has visto, pero aún así pasaste por periodos de incredulidad? Sí podíamos hablar de ellos, el pueblo de Israel, no fueron incrédulos porque no vieron milagros. Aún viendo milagros, vieron el mar rojo partirse por la mitad. Vieron el viento, el viento del Espíritu Santo soplar sobre el mar. Vieron cómo la columna de fuego estaba ahí delante de ellos y se puso detrás para proteger su paso. Vieron milagros. Vieron cómo el Señor peleó por ellos. Vieron cuando ellos tuvieron que pelear y dijo el Señor, ustedes pelearán contra Amalek, pero ninguno de ustedes morirá porque yo pelearé al lado de ustedes. ¿Me están oyendo? Vieron milagros, pero ellos no fueron incrédulos por no ver milagros. ¿Cuántos milagros has visto tú? Yo mismo soy un milagro andante. Mi familia, mi esposa somos milagros andantes. ¿Me están oyendo? Tú has visto milagro. Eres un milagro tal vez caminando, como una alabanza caminando. Eres un milagro. Has visto milagro, pero tu incredulidad o tu dureza de corazón no es porque no has visto milagros. Porque ellos vieron milagros. Vieron cómo el agua se transformó, el agua que era amarga, se transformó por un palito que el Señor le dijo, tira una rama al agua. Y ese único manantial de agua en el desierto era amargo. Y el Señor hizo que ese manantial de agua, ese oasis se transformara en un agua dulce. Ellos vieron milagros. Vieron milagros durante 40 años, 38 años, donde de pronto no tenían que salir a buscar por los desiertos el pan para comer. El pan caía del cielo. Maná. Lo único que tenían que hacer era cocinarlo. Está bien que hay algunas personas que no les gusta cocinar, pero tienen que aprender. Y a veces el Señor te mete, ¿viste? No querés cocinar y te mete en la cocina. ¿Me está oyendo? Mi esposo no le gusta cocinar, pero nunca dejó de cocinar. Y cada vez cocina mejor. Es una cocinera añeja. ¿Me están oyendo? A veces el Señor te mete en esas cosas pero el Señor le pone nombre a tu periodo de incredulidad. ¿Así? Imagínate un mapa. Salir allá y vio esos mapas donde dice, usted está aquí, en los hipermercados, en los shopping. Dice, usted está aquí.
Entra. Bueno, imagínese el trayecto. Y por todo eso, ese caminito, a su paso, van nombre. El Señor le va poniendo nombre. A uno le puso Masá. Masá, no masa, Masá. Masa con H al final. Masá significa, se diría, la fonética. Él llamó aquel nombre Masá, que significa provocación, exasperación, harto, irritado, examen, prueba. O sea que a ese periodo, a ese paso, en ese punto del camino, el Señor le puso Masá. Ese punto de tu camino me provocó, me exasperó. O sea, alguien dice, ay, Dios es amor, Dios es amor, pero nunca lo vieron exasperado. ¿Acaso nunca vieron al Señor Jesucristo cuando miró con enojo a los fariseos? Nunca vieron en la Biblia que el Señor agarró el látigo y lo sacó a latigazos limpios a los mercaderes de adentro del templo. Era porque estaban estafando a la gente, no porque vendían algo. ¿Nunca lo vieron? Pues la Biblia sí lo dice. ¿Me están oyendo? Imagínate los mercaderes que estaban vendiendo, estaban estafando a la gente. Tenían que vender un animal sin defecto y lo vendían con defecto para presentarlo como ofrenda al Señor. Hacían intercambios de dinero y ahí estafaban más a la gente. O sea, ellos eran los mercaderes que estaban adentro, estaban haciendo de la casa del Padre una cueva de ladrones. Entonces por eso el Señor los echó. Dice, el celo de mi casa me consume. ¿Me está oyendo? Y al Señor lo se agarró el latigazo. ¿Quién diría? Ay, lo que pasa es que tiene la imagen del actor de Hollywood nada más. El Señor me mira con amor. Ojo, si te mirara con enojo, mire, esa palabra masaj dice, me irritaron. Me irritaron. Tu incredulidad me irritó. Tu incredulidad me provocó, me exasperó. ¿Me están oyendo? El Señor está al punto que me enojé con ustedes. Se lo dijo a su pueblo. Porque ellos no era que fueron incrédulos porque no vieron milagros. Aún viendo milagros fueron incrédulos. El tema es que de pronto la incredulidad es falta de confianza en el poder de Dios. Falta de confianza en que Dios tiene el poder, así como lo hizo en la antigüedad, también tiene el poder de hacerlo hoy, así como fue ayer, también será hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo. A veces nos preguntamos, ¿por qué no suceden las cosas que estoy esperando? Dios estaba diciéndole a Israel en ese momento, tú me has exasperado, irritado, enfurecido totalmente con tu incredulidad. El Señor no estaba aquí solamente algo afligido en este punto. Él estaba exasperado hasta el punto de enojarse. Sin embargo, no fue provocado solamente por las quejas del pueblo. Era mucho peor que ellos. Ellos lo habían acusado de abandonarlos en su prueba. Escuche bien cuando uno dice, cuando uno puede pasar por ese periodo de incredulidad. Lo está culpando, entre otras palabras, al Señor por no estar contigo en el momento de tu prueba. Ellos habían dicho, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y el ganado? Éxodo 17:3. ¿Está el Señor entre nosotros? Como diciendo, la sospecha de ellos era, si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? Estaban pasando un momento difícil, estaban pasando por un momento de prueba, estaban pasando por un momento de dificultad. Y en este momento de dificultad estaba diciendo como uno de los ladrones al lado de la cruz, ¿dónde está Dios ahora? No lo vemos.
No vemos ninguna señal de su presencia y su poder. ¿No lo has pensado así? ¿No has dicho el Señor está vivo o muerto? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas tan terribles? El engaño del pecado, la serpiente, sigue llenando tu mente. Ahora Dios estaba exasperado por una buena razón. La razón era que ellos no le creyeron. Deuteronomio 9:23 dice, no le creíste al Señor ni le obedeciste. Creer. De hecho, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo decía vez tras vez? ¿Qué fue lo que reprendió a Marta? A María la consoló, a María lo conmovió sus lágrimas, de María lo conmovió sus lágrimas, pero de Marta el Señor la reprendió. ¿Qué fue lo que le reprendió el Señor Jesucristo a Marta? Le dijo, no te he dicho, no te he dicho, eso no fue, no te he dicho, bebé, pipí, cucú, no te he dicho que si crees, que si creyeres, veréis la gloria del Padre, la gloria de Dios. Sin embargo, a ella la reprendió, pero María se tiró a sus pies, le hizo la misma pregunta que Marta, pero el Señor fue conmovido por las lágrimas de María. Y dijo, ¿dónde le pusiste? María creía en el Señor. Ella tenía muchos por qué. A mí me conmovió mucho esa palabra cuando la prediqué. Ella tenía muchos interrogantes, muchos por qué, para qué, por qué sucedió esto, por qué, para qué es esto. Ella tenía muchos interrogantes. Ella tenía demasiados por qué. El Señor era el amigo de su casa, era el amigo de su hermano, era el amigo de su familia. Sin embargo, su hermano murió. Y cuando lo mandaron a llamar, el Señor se tardó 2 días más para venir. Lázaro había muerto hacía 2 días y lo mandaron a llamar. Sin embargo, el Señor se quedó 2 días más. Tardó 4 días en ir a la casa. Y María habrá preguntado, ¿por qué mi pastor, mi amigo, mi Señor se tardó tanto? Sin embargo, el Señor tenía un propósito que ella ni Marta entendieron. En un momento dado el Señor dijo a los discípulos, Jesucristo dijo, levantémonos, vámonos, vamos a la casa de Lázaro, vamos a despertar a Lázaro. Y algunos diciendo, enloqueció, se murió. Y el Señor dijo, no ha muerto, está dormido, vamos a despertar. ¿Me están oyendo? Eso está diciendo que a pesar de que la muerte o algo fatal haya pasado en tu vida, en nuestra vida, el Señor está diciendo, Él tiene el poder de revertir las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento y sobre todas las cosas, sea que mejore o empeore nuestra suerte, tenemos que confiar en el poder de Dios. Tenemos que confiar en su poder. Él puede levantarnos del estado en que estemos. De hecho, me levantó a mí. Aleluya. Yo tendría que estar muerto hace 10 años, pero aquí estoy. Termino con esto. Moisés le estaba diciendo a Israel, ustedes han sido rebeldes desde el día que yo los conozco. Ustedes nunca han obedecido y creído en la palabra de Dios. El verdadero problema de Israel era que nunca tuvo confianza. Ellos nunca, escuchen bien esta palabra, nunca se habían comprometido totalmente en confiar en Dios. Esa era la razón. Lo que al Señor le disgustó más de una vez, no creíste en mí. No creíste que yo puedo. Creer no es solamente cuando yo digo, veo un milagro. Creer no solamente cuando yo me siento pum para arriba. Creer es, aunque yo esté muerto, lo que dijo Job, aunque el Señor me matare, en Él esperaré. ¿Cómo puede esperar uno que está muerto?
La razón por la cual no has visto y no hemos visto mayores milagros es porque no has estado comprometido en confiar totalmente en el Señor, diciendo: yo sé que estoy pasando por este momento, pero el Señor me sacará de aquí. Yo sé que estoy pasando por esta situación, pero Dios tiene el poder de cambiar el diagnóstico, de cambiar las circunstancias, de entregarme la victoria, de seguir. Yo puedo seguir adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios tiene el poder. Por ahí dicen: no tengo que comer, pero Dios puede hacer que las cosas aparezcan y el Señor te alimente. Como ese milagro, ella no tenía quien le pague el gas, pero el Señor le dio un milagro. Alguien apareció. Eso es lo que el Señor quiere demostrarte, decirte: confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, porque aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Confía en mí. Confía en mí. Puedo cambiar las circunstancias, te dice el Señor. Puedo vencer a tus enemigos, dice el Señor. Puedo entregarte la tierra de los sueños que te he prometido, te dice el Señor. Y aunque haya pasado 38 años, aunque haya pasado 40 años, yo puedo entregarte la tierra que te prometí, dice el Señor. Las promesas que te di, las profecías que te di a través de mi siervo, lo voy a hacer, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amaiso. Confía, levanta tus manos al cielo. Comprométete en confiar. Alguno va a decir: yo confié y no pasó nada. Pues el Señor te está diciendo: ¿confías en mí a pesar de eso? ¿Confías en mí? A esa parte de tu caminar, de tu caminito, de tu recorrido, el Señor le puso un nombre: Masá. Me provocaste. Tu incredulidad me irritó. No era que el Señor se enojó porque no creían en Él. Ellos creían en Él. Me lo veían a Él, no confiaron en Él. La palabra del millón, la palabra de revelación, es que no confiaron en Él totalmente. ¿Sabe qué es confiar totalmente en Él? Es que a pesar de la situación que vivas, tú puedes llegar a decir: de estas circunstancias, de este estado, el Señor me sacará. Levanta tus manos al cielo. Una vez, un predicador estaba hablando de prosperidad. Una persona nativa del lugar decía: Señor, yo quiero sembrar, no sé qué darte. Y venía esta persona nativa del lugar llorando. Mientras venía por el camino, pateó una piedra. La agarró. Era una piedra como un carbón. Y decía: Señor, no sé si esto sirve, pero yo quiero darte algo. Y fue, la llevó y la presentó delante del altar donde estaba el ministro predicando. Lo más terrible fue que cuando examinaron esa piedra, dentro de esa piedra, negra como un carbón, había un diamante.
No me vengas a decir a mí, si no tienes, que el Señor no te va a dar. No me vengas a decir que el Señor no te puede levantar de las circunstancias. Hace 10 años atrás yo no podía ni hablar. Fui electrocutado, me electrocuté. No podía ni hablar. Las palabras salían como una persona tartamuda. Yo no podía formar palabras. Me costaba en mi cabeza formar una frase. Yo sabía que estaba mal. Sabía que estaba grave. Pero no me daba por vencido. Me sentía limitado a un montón de cosas. Pero no me daba por vencido. Pasaba el tiempo. Tuve 6 meses internado en terapia intermedia en mi casa. 2 años para manejar, 4 años para salir del país. Mi cabeza se había quebrado como un parabrisas de un auto. La electricidad había comido varios huesos de mi cráneo. Todo está comprobado. Los médicos no me daban. Dice, usted tiene un Dios aparte. Usted tendría que estar en estado vegetativo. Ese es el máximo milagro que usted podría hacer, es ir al baño solo. Yo no me daba por vencido. Durante 2 años había un coágulo de sangre que apretaba las vías ópticas de mi cerebelo. El cerebelo contra las vías ópticas o al revés también. Y yo caminaba como pisando aguas, como ascuas. Se me daba vuelta todo, las luces me hacían mal. Yo te puedo hablar de un milagro. Cuando en el hospital y en mi casa yo no podía ni hablar, había una canción que resonaba en mi mente. Tú me levantarás. Y sobre las alturas me harás caminar. Sobre mares tormentosos, tú me harás caminar. Sobre montañas. Porque vienes a mí. Y sobre tus hombros, yo soy fuerte. Esa canción resonaba en mí cuando yo no podía hablar. Nunca me di por vencido. No me daba por vencido. Yo sabía que estaba enfermo, pero no me sentía enfermo. Y lo único que resonaba en mí, Señor, de esta tú me levantarás. Hoy soy un milagro caminando. No me digas que el Señor no puede cambiar las circunstancias. Yo confié en el poder de Dios, que mi Señor podía cambiar las circunstancias de mi vida. Y lo hizo. Él puede cambiar tus circunstancias. Solo te está diciendo, a pesar de todo, confía en mí. Confía en mí. Yo lo voy a hacer. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Algo especial Dios se está derramando en esta hora. Ponte de pie, corre que adelante porque Él está hablando. Todos los que nos están viendo a través de nuestro canal, Él puede hacerlo de nuevo. Él tiene el poder de sanarte, de levantarte, de restaurarte. Así como su siervo lo estaba diciendo. Así como el apóstol lo estaba declarando. Él es un milagro vivo del poder de Dios. Él puede restaurarte, puede sanarte, puede hacer cosas nuevas. Él puede cambiar y transformar tu vida. Él tiene el poder para hacerlo.
Es tiempo de que te levantes, tiempo de que le creas, tiempo que entres en esa temporada que Dios tiene preparada para tu vida. Levanta tus manos ahí donde está, levanta tus manos. Algo especial Dios va a derramar aquí. Algo especial va a comenzar a descender y a caer de parte del Señor. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Levanta al que está caído, Señor, fortalece en esta noche el que está débil. Que los enfermos sean sanos. Yo creo que tú tienes cosas, Señor, que nos van a sorprender. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tú tienes preparadas para todo aquel que te ama. Señor, toca a tu pueblo, bendícelos. Hay quienes han atesorado esta palabra y te están creyendo. Dales más, Señor. Dales más, Señor. Dales más en el nombre de Jesús. Aleluya.